Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre. Señor, nos despojamos en esta hora delante de tu presencia. Que seas tú quien hable, Señor. Necesitamos tu palabra, Señor. Necesitamos tu voz, Señor, una vez más, Señor. Vivifica nuestras almas, vivifica nuestros corazones. Haznos entender, Señor, tu palabra. Ponerla por obra en nuestra vida, Señor, para que tú puedas producir el fruto, Señor, que tú has esperado y sigues esperando de cada uno de nosotros, porque tú nos has dado vida con un propósito, con un llamado, Señor, y tenemos que seguir caminando, Señor, a ese fruto. Y qué mejor, Señor, que esa semilla incorruptible, como dice tu palabra, dentro de nosotros para producir vida, cambio. Sopla, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Quiero compartir el día de hoy, mis amados hermanos, este tema que por título se llama Discerniendo las pruebas. Discerniendo las pruebas. Mire, fíjese que nos estamos moviendo y contamos las historias, ¿verdad? Y contamos todos estos testimonios y cosas que nos han pasado, y lo más importante, cómo el Señor se ha movido en esas situaciones, que por eso es que se convierte en un testimonio. O sea, somos testigos, testificamos del poder de Dios en medio de una situación en nosotros. Amén. Pero en medio de esos momentos nosotros tenemos que pasar y tenemos que ser con sabiduría y con entendimiento qué está pasando en ese momento cuando estamos ahí. Y mire, dice el libro de Juan, capítulo 16, verso 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. O sea, el Señor nos sigue hablando, el Señor nos sigue dando en su palabra. Por eso también es el compartir estos testimonios, ¿verdad? El Señor sigue hablando. ¿Saben por qué? Para que sigamos teniendo paz. Dígale al que está a su lado: paz de Dios en ti. Dígale al que está a su lado: la paz del Señor en ti. Porque ¿sabe qué? Que en medio de tantas cosas usted y yo seguimos necesitando paz del Señor en nuestra vida, ¿verdad? Y dice: estas cosas os he hablado, dijo Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Claro que sí. Y esa es la parte que yo quiero tocar hoy, discerniendo las pruebas. Jesús dijo: en mí tienen que estar constantemente escuchando para que entren a mi paz, porque en el mundo hay aflicciones, en el mundo hay problemas, en el mundo hay situaciones, en el mundo hay maldad, en el mundo hay enfermedad. Y todas estas cosas, cristianos y no cristianos, así como dice la Escritura en una porción, el sol sale para todos. Bueno, también hablando de todas estas cuestiones, cristianos y no cristianos, todos pasamos por estas situaciones. Estemos en Cristo o no, claro, lo mejor es estar en Cristo Jesús, ¿cierto? Porque tenemos la salvación en nuestra alma. Y entonces, como dijo Jesús, volvemos a escuchar, volvemos a su palabra, volvemos a hacer memoria de ese testimonio, y el Señor vuelve a enviar de su paz que sobrepasa el entendimiento. Pero Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Jesús dijo: confiad. ¿Es fácil? Oh, es bien difícil. Hoy vamos a hablar de verdades en el proceso de todas estas cosas, porque todas estas cosas, todas nuestras historias, testimonios tuvieron un proceso. Dígale que está a su lado: proceso, porque quiero que entienda esa palabra. Jesús dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Y no es fácil, y no va a ser fácil, pero la encomienda es, en medio de cada situación, usted y yo recurrir a Cristo Jesús nuevamente y seguir confiando con todo nuestro ser, porque Él venció al mundo, hermanos. Usted y yo, por nuestras fuerzas, nunca vamos a vencer al mundo, no. Hay personas que dicen: no, que para machacarle la cabeza al diablo, usted y yo no vamos nunca a vencer a Satanás. Nosotros vencemos al mundo y a Satanás porque Cristo ya venció al mundo y venció al enemigo. Y Él tiene las llaves del Hades en sus manos y en su poder. Y por medio de su victoria y de que Él es victorioso, entonces usted y yo somos victoriosos. Pero el camino es
no hacia el mundo, no hacia Satanás, es hacia Cristo. Y que Cristo pelee nuestras batallas, como dice la Escritura. ¿Me está entendiendo? Es decir, mientras estemos en este mundo, viviremos y experimentaremos muchas cosas. A veces la vida es como un carrusel. ¿Usted sabe cuál es ese juego del carrusel? ¿Verdad? Que van las canastillas así del carrusel, ¿verdad que sí? Y a veces en el juego del carrusel de la vida nos toca que la canastilla ya llegó y estás hasta arriba. Y para los que se han subido a un carrusel, ¿qué pasa cuando estás hasta arriba? Pues bien padre, porque tienes una vista especial que el de mero abajo no la tiene. Acá el de mero abajo le está soplando la tierra y el aire y anda acá abajo, pero el que está arriba está viendo todo el panorama de la ciudad, todo lo bonito del cielo, de a mero arriba. Y a veces así es en nuestra vida, a veces estamos arriba, todo es bonito, todo es próspero. Oye, se te da una cosa y se te da la otra y todo es alegre, ¿verdad? Pero luego hay otras etapas que están bajo el mismo permiso de parte de Dios en nuestras vidas, donde en esa canastilla del carrusel, oiga, se movió y estamos abajo. ¿Ven? Y entonces en esas partes puede haber tristeza en nuestra vida, puede haber llanto, ¿verdad? Hay dolor en muchas de esas personas que están en esa etapa de la vida. Viene alguna enfermedad, como los testimonios que contábamos, como yo. ¿Cuándo me iba a imaginar en toda mi vida que en el 2017 me iban a decir que yo tenía cáncer? ¿Cuándo se iba a imaginar la hermana Reina el testimonio y todos los testimonios que hemos contado que nos iban a pasar o nos tocaría pasar por cuestiones en nuestra vida? Pero lo cierto es que hay veces que uno pasa por esa enfermedad, uno pasa por ese accidente. Mire, mis papás, hace semanas a mi papá este accidente y él estuvo batallando días, ¿verdad? Y es normal para cada uno de nosotros, porque uno nunca se imagina cómo es posible que me haya pasado esto y que de ahí en adelante me haya entorpecido en cierta manera para seguir haciendo mis cosas. Pero la verdad es, pasan y pueden pasar las cosas, ¿verdad? Un accidente, cuestiones en tu vida. Pero ¿sabe qué es lo importante? Y lo vuelvo a remarcar, en todas estas situaciones siempre está y estará ahí Cristo Jesús. Y sigue diciendo Jesús: hey, yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo, así que ven conmigo una vez más, porque Él ha vencido al mundo. Y de las cosas que nos pasan existen diferentes variantes. De eso no quiero hablar hoy, hermanos, porque esto casi no se enseña, casi no se predica, pero es la verdad, es una verdad. Y es una verdad que por falsas predicaciones y falsas enseñanzas, mucha gente claudica en sus vidas el buscar a Dios. Claudica en sus vidas seguir teniendo fe en Dios. Porque si yo te digo que en Dios no hay procesos, en Dios no hay pruebas, y que Dios cuando tú quieras se hace lo que tú quieres, te voy a decepcionar. Porque en el primer momento donde te pase una enfermedad y estés cruzando todo un proceso y veas que Dios aparentemente ahí no ha contestado porque te tienen una prueba en un proceso, te decepcionas. ¿Sí me entiende? Pero por eso, mire, de todas estas cosas que pasan, existen diferentes variantes. Unas son pruebas, como lo acabo de decir, luchas. La prueba, hermano, no es para el que no está en Cristo Jesús. La prueba es para los que estamos en Cristo Jesús, para los que estamos en el Señor, que hemos hecho al Altísimo por nuestra habitación. Para nosotros son las pruebas y las luchas. Dice el Salmo 66:10: tú, oh Dios, nos has puesto a prueba. La prueba no se la pone el diablo, la prueba no te la pones tú, la prueba te la pone el Señor, por un proceso que Él va a traer a tu vida. Y más adelante desarrollo esto. Pero el salmista dice: oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como a la plata. Porque por medio de esa prueba que viene del Señor, usted no debe. Ahorita yo le preguntaba al hermano Ricardo, usted no vuelve a ser el mismo, usted va caminando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y así como el cuerpo, la apariencia de él cambió, también nuestro interior en lo espiritual, nosotros vamos cambiando, porque el Señor nos lleva a purificarnos. Por eso es la prueba de parte de Dios.
Hay otra cuestión que son las tribulaciones. Romanos 5, 3 al 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Oiga, ¿cómo nos vamos a gloriar? ¿Cómo vamos a estar alabando y alegres en la tribulación, en un tormento, en un problema que te está afectando a tu vida o a tu familia, ¿verdad? O a lo que Dios te ha permitido tener. Pero la palabra de Dios dice que debemos de gloriarnos en las tribulaciones, porque esas tribulaciones no vienen del enemigo, vienen de parte de Dios. Fíjese lo que continúa diciendo: sabiendo que la tribulación, ¿por qué nos debemos de gloriar? Porque tenemos que llegar al entendimiento de que esa tribulación va a producir paciencia en nosotros. Oiga, somos muy rápidos. Y ahora las herejías que se predican el día de hoy, yo no acepto un no como respuesta porque yo tengo el sí y el amén de parte de Dios. ¿De dónde salió eso? Y yo decreto, y yo ahora mando, y yo le digo a los ángeles, se me mueven todos los ángeles y van y me buscan los aretes que se me perdieron. ¿De dónde salió todo eso? Pura mentira. El Señor nos pasa por tribulaciones porque el Señor quiere que nosotros aprendamos entendimiento, paciencia delante de Él. Y luego dice: y esa paciencia, cuando ya llegó, ¿qué viene o qué produce? La prueba. Y la prueba, ¿sabe qué nos lleva? A una esperanza de parte de Dios, la cual dice la palabra de Dios que esa esperanza no nos va a avergonzar, no vamos a ser avergonzados. Es por eso que nos paramos aquí y contamos los testimonios. Cuando yo me paro aquí y me puedo parar con quien sea, hasta delante de este hombre del presidente que tenemos, ¿verdad? Y yo me puedo parar delante de quien sea y yo voy a testificar de lo que Cristo ha hecho para mí, porque no me avergüenza. Y Dios no me lo ha dado para vergüenza, sino todo lo contrario, me lo ha dado para seguir ejemplificando y predicar el poder de Dios Todopoderoso. Y no hay nadie más fuera de Dios. Él está sentado en el trono y Él es el único que gobierna. Amén. Y entonces existe también otro punto, que son juicios. ¿Qué es un juicio? Los juicios siempre vienen de parte de Dios. ¿Y qué significa? Como en las cortes hay un juez, y ese juez dictamina sentencias a la gente según las historias que se lleven a cabo ahí, ¿verdad? Entonces, así mismo es Dios con cada uno de nosotros. Él dicta sentencias. La Biblia describe a Dios como un juez justo. De eso sí nos tenemos que alegrar. Mire, hoy hay muchos jueces en muchas partes que son totalmente pagados o injustos, y cambian las cosas y ya no hay derechos. Ahorita va la gente por un trámite o algo y ya no tiene las esperanzas de salir de ahí. ¿Usted me entiende? ¿Por qué? Porque ya se ha llevado a una corrupción total. Pero dice la palabra que Dios es un juez justo. No hay otro como Él. Mire, usted y yo hablamos de justicia y podemos hacer cierta justicia entre usted y yo cuando somos buenas personas, pero créanme una cosa: nosotros no hemos conocido la justicia de parte de Dios hasta cuando estemos allá con el Señor, que Él está llevando a cabo su gobierno, y usted y yo vamos a quedar anodadados de lo que significa justicia, porque el Señor es el juez justo. Él evalúa las acciones humanas y establece justicia. Y hay juicios en la Biblia. Usted puede ahí ver los juicios, por ejemplo, contra Sodoma, los juicios contra Gomorra a causa del pecado, ¿verdad? El diluvio. Apocalipsis, ¿verdad? Que habla en un futuro que Dios va a tener que lanzar 21 juicios, ¿verdad? Sobre este mundo, sobre Israel, que no reconoció a Jesús como el Mesías, y toda la demás gente que no recibió a Cristo en su corazón, ¿verdad? Dice Romanos 2, 5 al 6: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. O sea, no es por Dios. Dios no es malo. Los malos somos nosotros, por nuestra dureza de cabeza dura, ¿verdad? Como decimos nosotros. Nuestro corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¿Cuándo es el día de la ira? Nadie va a querer rezar en ese momento. Yo voy a estar con Cristo,
Porque Cristo dijo, yo voy primero por mi iglesia y la saco porque ellos no están para la ira, ¿verdad? Pero va a haber un tiempo de ira, y dice que todos ellos atesoran para ese día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, porque Dios es justo y tiene que traer justicia a este mundo por toda la maldad, la iniquidad, las blasfemias, las herejías, el disfraz de decir y confesar a Cristo, pero por atrás ser un diablo y hacer cosas malas. ¿Sí me entienden? Dios tiene que traer ese juicio, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y todos vamos incluidos en el gran tribunal de Cristo, hermanos, conforme a todas nuestras obras. Y hay otro apartado, hermano, que también son las cosechas. ¿Por qué pasan cosas en nuestra vida? Bueno, cuando hablo de cosecha, hablo de que muchas veces siembran cosas las personas, o sea, hacen cosas personales en su vida, ¿verdad? Y han sembrado ciertas cosas, han sembrado mal, siembran pecado, viven una vida desviada, maldad. ¿Y saben qué? Eso mismo que han sembrado es lo que cosechan en su vida. Ni siquiera es Dios, o sea, no, es esa persona que alejada de Dios ha sembrado en todo esto. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué puedes esperar si no es una cosecha mala para la vida de las personas? Cuando estemos, hermanos, en todas estas situaciones, sean pruebas, tribulaciones, cosechas de siembras malas, juicios de parte de Dios, ¿saben qué es lo importante? Lo importante es que tenemos que discernir, y es el nombre del tema de hoy, discerniendo las pruebas. ¿Sabe por qué? Y entro al significado de discernir. Discernir, fíjese el significado, significa la acción de distinguir, diferenciar, percibir con claridad una cosa de otra, ya sea física o mental. Es un proceso de reflexionar. Fíjese, apunte ahí, hay palabras importantes clave. Reflexionar profundamente para tomar una decisión o comprender un propósito. Y yo sé que la cosa es fácil, porque cuando estás en la tribulación, cuando estás en la prueba, cuando estás en la angustia, cuando estás en la enfermedad, estás como que ido en todas esas cosas. Pero de alguna manera el Señor nos advierte y nos invita a centrarnos en Él. Y entonces nosotros, ya que estamos ahí, porque ya estamos ahí y no podemos hacer nada por nosotros mismos, tenemos que empezar a reflexionar el significado de discernir, ponernos a pensar, ponernos a percibir y preguntarle, ¿por qué no al Señor? Señor, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué estoy en medio de esta prueba? ¿Por qué vino esta enfermedad a mi vida? Mire, yo hablaba con mi papá en estas semanas a causa de su accidente, porque papá estaba muy acongojado por todo esto, y es válido, todos estamos en esas situaciones. Pero yo le decía a papá, que este tiempo sea para descansar. Mira, el Señor te bendijo, has tenido estudios, hospitales, médicos. Oiga, el Señor le proveyó aparatos, silla de ruedas, bastón, procedimientos, cosas. Estando ahí en la casa, ellos no tenían que hacer nada. Le digo, ponte a descansar, y ponte a descansar en el Señor, en su palabra. Y en esos momentos, hermanos, cuando uno tiene que estar en ese proceso y discernir cuál es mi propósito. Entonces, en medio de todas esas cosas, el primer punto es tiempo de discernir, hermanos. Cuando usted se encuentre luchando una prueba, cuando usted se encuentre en una enfermedad, en una situación que lleva a su vida, el punto número uno es un tiempo que yo tengo que discernir delante de Dios. ¿Por qué vino este problema? Y ¿sabe qué? Descubrir un llamado. Cuando usted se pone a discernir, usted puede discernir un llamado, un propósito y la voluntad de Dios. Porque déjeme decirle que las cosas no suceden. Ninguna cosa que sucede en el mundo y que nos afecte a nosotros está fuera de la soberanía de Dios. Nada. Todo está debajo de su soberanía y de lo que Él permite que pase, ya sea en nuestras vidas y en el mundo. ¿Sí me explico? Por todas las demás cosas que mencioné anteriormente, pero Él
está ahí. Y entonces usted y yo, ese es el momento de entrar y de buscar esa voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Preguntarle y orar a Dios por qué permitió lo sucedido. ¿Saben que hay un personaje muy importante en la Biblia? Y ese es Job. Y Job no lo paró nadie. Job, hay capítulos enteros donde él está preguntando a Dios y está preguntándole porque está en esa situación de agonía, y él estaba ahí preguntándole a Dios y empezó a hablar con Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es soberano. Y nosotros necesitamos entender eso en esos episodios de nuestra vida. Es un proceso en el cual el Señor nos tiene, nos guste o no nos guste, allí. Y es más, no haga caso de las herejías de otra gente. A nosotros no nos tiene que gustar, nosotros no tenemos que opinar. Si a Dios le place, ahí estamos, ahí estaremos. No estoy hablando de que Dios es malo, no, todo lo contrario. Dios es bueno, Dios es poderoso, pero Dios es soberano, y si Él quiere que pasemos por un proceso, por una prueba, usted y yo no podemos salirnos de ahí, tenemos que cruzarla por ahí. Porque el Señor nos va a exterminar, porque el Señor nos va a matar, porque el Señor tiene maldad sobre nosotros. No, todo lo contrario, porque el Señor quiere que nosotros seamos más entendidos, tengamos más sabiduría, estemos más llenos del Señor, para cuando vengan esas personas negativas que, ay no, yo no quiero ir a la iglesia, no, yo no creo en Dios. Entonces ustedes esas cosas no lo van a mover, porque usted está lleno de la presencia del Señor. Si vives fuera de Dios y en pecado, hay algo bien importante: tienes que direccionar tu vida a Cristo Jesús. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Para qué es la palabra de Dios? ¿Para qué predicamos? ¿Para qué enseñamos? ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué Jesús dijo y predicó todas sus enseñanzas? ¿Para qué los apóstoles siguieron las mismas enseñanzas y doctrinas y escribieron los libros y las cartas de ellos? Para que no pequéis. El Señor no quiere que vivamos en ese cuadro. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, su nombre es Jesucristo el justo. ¿Ve? Entonces, lo primero es redireccionar nuestra vida. Si estás viviendo fuera, desviado, tienes abogado y su nombre es Jesucristo. Ven a los pies de Cristo Jesús para redireccionar tu vida. Primera de Pedro 2, 24, 25 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero cuando fue crucificado. Él llevó nuestros pecados para que tú y yo por fe fuéramos a Él y el Padre nos perdone esos pecados que Cristo ya llevó en la cruz del Calvario, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dile al que está a tu lado: ha sido sanado, ha sido sanado, ha sido sanado espiritualmente, ha sido sanado mentalmente, ha sido sanado carnalmente, ha sido sanado en tu corazón, ha sido sanado en cualquier manera, porque Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Porque esto tiene poder con la fe que hay dentro de nosotros. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas. No somos dignos, hermanos. El apóstol Pablo dijo: de todos los pecadores yo soy el primero. Y si hay una fila de pecadores, usted y yo nos tenemos que acomodar en el primer lugar, porque no somos dignos. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Tenemos a Cristo Jesús. Punto número 2: estos tiempos tienen que ser de reflexión. Y esto nadie se lo dice a la gente. Y entonces cuando la gente está ahí, no sabe ni qué hacer. ¿Sí me explico? Y de por sí sabiéndolo, no sabemos qué hacer. Es difícil, es bien difícil. Y hablarlo es una cosa, pero vivirlo es otra. Y lo que lo hemos vivido, tenemos la experiencia. Por eso la encomienda de comunicar. Estos tiempos tienen que ser de reflexión. Y volvemos al ejemplo en la vida de Job. Abra su Biblia, ahí si la tiene, en el libro de Job. ¿Sabe qué? La prueba de Job explora el sufrimiento humano, la fe incondicional, la fe puesta en Dios. Si
sí o no se hagan las cosas. O sea, yo llegué a un momento en mi vida, eso yo lo entiendo muy bien cuando leo la historia de Job y comprendo y me identifico con Job, porque yo llegué a un punto en mi vida, en el 2018, con todas las quimioterapias que ya me habían deshecho leucocitos, glóbulos rojos, ya no tenía cabello, ya no tenía, ahí en los glóbulos rojos va la fuerza. ¿Saben que bíblicamente la vida, el alma se encuentra en la sangre? Por eso es que no debemos de combinar sangres, ¿sí me entiende? Por otras cuestiones bíblicas, pero ahí se encuentra la fuerza de nuestra vida. Y cuando yo ya no tenía fuerza, cuando yo no tenía ya nada, oiga, es bien difícil. Y yo estaba ahí, yo dije, bueno, ¿sabes qué? Yo ya no sé si mañana voy a despertar. Yo estaba ya nada más así, ya en la cama, ya sin nada, sin ganas de nada, sin fuerza. Ya en esos momentos críticos yo no podía pensar, ya no podía hacer predicaciones, no podía hacer nada, o sea, ya no funcionaba nada en mí. Y yo lo único que le decía al Señor, Señor, si entonces me voy y no me sanas, yo mejor me voy contigo. Pero si a ti te place sanarme, sáname, Señor, para yo seguir viviendo con mi familia y seguir más fuerte, predicándote a ti y testificar lo que tú vas a hacer en mi vida. ¿Ven? Porque la historia de Job se trata de esa fe incondicional. Significa que sin ninguna condición tú sigues poniendo tu fe en el Señor y la soberanía de Dios. Su historia enseña a confiar en el Creador, incluso en las circunstancias más difíciles y dolorosas. ¿Y quién era Job? Job era un hombre justo y digno de considerarse delante de Dios. Miren lo que dice el capítulo 1, versos 6 al 12. Que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás a Jehová le dijo, de rodear la tierra, andar por ella, ese es su trabajo. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿De cuántos hablará el Señor de nosotros así como el Señor hablaba de Job frente a Satanás? ¿Y qué fue la situación de Job? La situación de Job sí trajo tormenta, trajo angustia, trajo enfermedad, pero ¿sabes qué es lo que cayó Job? Una prueba. Dentro de las que de los conceptos que te mencionaba en un principio. Todo esto que le aconteció a Job se llama prueba. ¿Y de quién viene la prueba? De parte de Dios. Entonces mismo Dios empezó a decirle al enemigo, a Satanás, que si no va considerado a Job, que él era recto delante de su presencia, delante de él, y no había otro hombre más temeroso de Dios en ese momento. Fíjese bien, porque el Señor ya está viendo y saca a Job como un trofeo, enorgullecido de él y poniéndolo para una prueba. Y entonces, por supuesto, el enemigo habló y dijo, ¿acaso teme a Job a Dios de balde, en vano? ¿No le has cercado, no le has dado casa, todo lo que tiene, al trabajo de sus manos le has dado bendición, sus bienes han aumentado? Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti. Entonces dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. ¿Quién es el soberano sobre todo? Es Jehová, es Dios. Satanás, el enemigo, no puede hacer nada sin el permiso de Dios, hermanos. La prueba que viene a nuestra vida, las circunstancias que vienen a nuestra vida, no vienen de Satanás, vienen por el permiso y la voluntad de Dios Todopoderoso. Y eso tenemos que entenderlo. Entonces le dijo, todo lo que tienes está en tu mano, solamente Satanás, te voy a encargar algo que no te doy permiso, no pongas tu mano sobre él, o sea, sobre la vida de él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y a este no tienen que decirle las cosas dos veces como algunos de nosotros. Este nada más le dicen una vez y va y hace todo inmediatamente. Entonces empieza esta prueba de Job, y aquí hay unos puntos clave, apúntelos ahí en su libreta, de esta prueba de Job. El punto número 1 es integridad a pesar de la pérdida.
capítulo 1, versos 13 al 22, dice que aconteció un día que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes, las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, y cuando no terminaba de contar la historia, dice que se presenta otro y dice que aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas, los pastores los consumió, solamente escapé yo. Y todavía estaba hablando, y vino otro. Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y los llevaron y mataron a filo de espada. Solamente escapé yo. Entre tanto que hablaba, todavía vino otro. O sea, son de esas cosas en la vida que yo no sé si a usted le ha tocado, pero a mí sí me ha tocado. Oiga, de esas cosas que sucede a uno y luego viene otra y otra y otra, y así como esta historia va a tratar uno aquí diciéndote lo que pasó y todavía no termina de hablar, y ya viene otro con una mala noticia y todavía no termina de hablar y todavía a lo mejor el otro, y viene el tercero y luego viene el cuarto. Puras malas noticias, porque sí le digo, Satanás actúa así. Cuando tienen permiso de parte de Dios, ojalá fuéramos así los cristianos, para entender que Dios te ha dado un llamado, que Dios te ha puesto un propósito, y estamos, no, tienes que robarle el tiempo al enemigo y decir: oye, Dios me ha dado un propósito, yo me activo. ¿Qué falta para la casa del Señor? Yo me voy a activar, yo voy a hacer esto. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué les falta? Alguien que enseñe, alguien que predique, un tiempo de oración, alguien que le ayude con los jóvenes, alguien que haga esto. ¿Qué se necesita en el ministerio? Porque el Señor nos ha dado algo. Pero la iglesia, como dice esa canción de Marco Vidal, está dormida en la iglesia. Híjole, entonces puras malas noticias con Job. Entonces Job se levantó y, como muchos de nosotros, rasgó su manto, rasuró la cabeza, se postró en la tierra y empezó, ¿sabe qué? A adorar al Señor. No hay otro camino, hermanos. Cuando las cosas están así, usted y yo tenemos que ir de rodillas y adorar al Señor, y estando y meternos en su presencia, porque todo está en su soberanía. Usted y yo no podemos hacer nada. No dependen las cosas de usted y yo, dependen de la soberanía y el poder de Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre. Fíjense lo que expresaba Job: desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Porque usted y yo tenemos que decir: bueno, pues ya vino esta situación a mi vida, ya vino esta enfermedad, pero Señor, tú me diste vida, tú me has dado cosas, y a ti te ha placido que pase por esto. Entonces siga siendo tu nombre bendito, Señor, y hasta el último aliento te voy a adorar y te voy a servir. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué importante es adorar y seguir incondicionalmente, como dice el punto, con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque si hacemos lo contrario, el Señor lo toma como pecado. Pero dice que Job no pecó en eso, y dice que no atribuyó despropósito. ¿Sabe por qué? Porque en medio de esa enfermedad, en medio de esa tribulación, en medio de esa prueba, Dios te está teniendo ahí por un propósito. Y algunos, por las malas, van al propósito. Ahí está Jonás, ve a Nínive, predica, bien bonito. No, tuvo que no hacer caso, rebelarse, que lo echaran del barco, que viniera un gran pez y se lo comiera, y luego fuera y lo vomitara, y luego entender el propósito de Dios. Sansón nunca ejecutó el propósito del ministerio de Dios en su vida, murió con los filisteos. En lugar de él dominar y matar a los filisteos para libertar al pueblo de Israel. ¿Sí me entienden? Pero Job no pecó ni quitó. Job decía: hay un propósito en todo esto y lo voy a averiguar. Job perdió su riqueza, perdió sus posesiones, a todos sus hijos en un solo día. A pesar de ello, no maldijo a Dios. Este segundo punto, fíjese, Job enfrentó el sufrimiento físico y emocional. ¿Cómo evitarlo en un cuadro de enfermedad?
Oye, claro que sí, viene el sufrimiento físico, viene el emocional. Por eso es que le digo, no prediques mentiras, porque vas a decepcionar a la gente. No vas a decirle que con Cristo no va a haber sufrimiento, no va a ser nada, no va a haber pruebas, no va a haber un proceso, no va a haber sufrimiento, porque es una mentira. Sí las va a haber, pero tú vas tomado de la mano de Cristo Jesús, porque te está llevando y encaminando a un proceso en tu vida, un propósito. Fue afligido con llagas dolorosas en todo el cuerpo. Perdió su estatus social, e incluso su esposa le sugirió que maldijera mejor a Dios y ya se muriera. Job 2, 7 al 10 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. O sea, todo el cuerpo lleno de esa sarna muy especial que le dio en esa época a Job. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de cenizas. Fíjese bien. Yo creo que del dolor ni sentía lo caliente de las cenizas que estaba él sentado arriba. Imagínense el cuadro, la desesperación y todo. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún quieres ser justo? ¿Aún quieres seguir teniendo la fe puesta en Dios? Maldice a Dios y muérete. Y eso es lo que el mundo te va a decir. Mira, ya mejor reniega, maldice a Dios, sigue, lucha con tus propias fuerzas, haz lo tuyo propio, porque Dios no está ahí, Dios no te va a ayudar. Y no nada más el mundo, es lo que también te va a decir Satanás, el enemigo, a susurrarte en la mente y aquí en el oído y a través de sueños. Y él puede decirte lo mismo: maldice a Dios porque ya estás perdido. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres tontas, has hablado. Las que no tienen entendimiento, las que no tienen a Dios en su vida, vamos a decirlo a nuestro tiempo, como una mujer que no es cristiana, que no ha conocido a Cristo Jesús. Así habló la mujer de Job. ¿Qué? Entonces dice unas preguntas importantes Job: entonces recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. O sea, como nosotros vamos a ser dioses y nosotros vamos a decidir que todo sea bueno y que no haya nada malo, y tú, Dios, tú no sabes las cosas, tú no sabes por qué, si vamos a pasar lo malo o lo bueno. No, yo voy a ser Dios y yo voy a pasar todo lo bueno, porque yo voy a decidir. ¿Sí me entienden? Y muchas personas piensan así, pero no es cierto. Dios es justo y es soberano, y entonces hay que aprender que nosotros recibimos lo que Dios quiera mandarnos en nuestra vida. Vuelvo a repetirlo: nunca va a ser para matarte si tú estás en Cristo Jesús, nunca va a ser para juicio, nunca va a ser para hacerte maldad, va a ser para redimirte, va a ser para rescatarte, va a ser para cambiar tu vida, va a ser para que haya salvación por medio de Cristo Jesús en tu vida. En todo esto no pecó Job con sus labios. Aleluya. El siguiente punto es: la fe no es transaccional, o sea, de transacción. ¿Qué es una transacción? Yo hago algo a cambio de que tú me des algo. ¿Sí me entiendes? Entonces, la fe no es una transacción. Yo no la puedo poner de esa manera. Satanás argumentaba que Job servía a Dios solo por las bendiciones materiales que Dios le había dado, ¿verdad que sí? La prueba en Job demostró que el amor de Job era genuino y desinteresado. Y es que eso es lo que Dios espera de nosotros en una prueba. Él está viendo dónde está tu fe, si realmente está en Él o en alguna cosa aquí en el mundo, o hasta en el enemigo, porque al recurrir a la hechicería, al recurrir a la brujería, al recurrir a los chamanes y a todas estas personas que están fuera del orden de Dios correcto, tú estás recurriendo a Satanás, al enemigo. Él domina todas esas áreas: la metafísica, la filosofía y muchas otras cuestiones, que el ser humano busca fuera de Dios. ¿Sí me entienden? Pero la prueba de Job demostró que su amor era genuino y desinteresado, que todo su interés, sí o no, estaba puesto totalmente al 100% en el Señor. Hoy en día lo que se predica, ¿sabes qué? Es que tú creas en Dios porque te va a bendecir. Y así muchas iglesias ganan mucha gente. Ven, porque Dios te va a bendecir y Dios te va a dar, y te va a dar como si Dios tuviera la obligación de hacerlo.
y que tú tienes el poder de decretar, como dije anteriormente, decir sí o no, y pareciera que hago una transacción o un negocio con Dios. Parece que estoy negociando: Dios, yo hago esto para que tú me des esto. ¿Sí me entiendes? Entonces nos ponemos al mismo nivel, y entonces yo te doy una cosa y Él me tiene que dar otra. Eso es las herejías que se predican hoy en día. Pero ¿sabe qué? Dios es Dios y Él hace lo que quiere, hermanos. Es la verdad. Búsquenlo en muchas partes de la Biblia. Salmo 135:6 dice: el Señor hace todo lo que Él quiere. ¿Qué hubo? Hace lo que yo quiera, hace lo que yo necesito, hace lo que aquella de Maldonado está predicando, que movilicemos ángeles y tenemos el poder cuando nosotros queramos. No, la palabra de Dios dice en Salmo 135:6 que el Señor hace todo lo que Él quiere. ¿Y quiénes somos tú y yo para irle a decir: Señor, haz esto, haz lo otro? Si tú dices que no, yo digo un sí. Si tú dices que no, yo decreto que sí. ¿Qué tonterías? En serio, perdóname. Porque el Señor hace todo lo que Él quiere. Fíjese lo que dice: en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos, porque hay abismos. Está el Tártaro, está el Hades, que es el infierno, hay abismos. Entonces Dios tiene poder, fíjese, en los cielos, en la tierra, en los mares que dominan más partes, ¿verdad?, que la tierra del planeta, y en los abismos profundos. O sea que no hay lugar del universo ni de este planeta que no domine la soberanía de Dios y que Él haga lo que Él quiera en toda la creación. El siguiente punto es que podemos ver en la prueba de Job, en esta historia, que Dios tiene el control absoluto. Siga creyendo, hermano. Sigue creyendo, porque yo no estoy para desalentarlo. Yo estoy para seguir infundando fe y decirle la realidad, que cuando viene una situación, cuando Dios nos pone en esa prueba, todas estas cosas están pasando y van a pasar o han pasado. ¿Sí me entienden? Por eso es que tenemos toda enseñanza en este libro de Job. Vaya, lea todo el libro. Son casi 50 capítulos de todo el libro de Job. Vaya, yo lo invito a leerlo toda esta semana. Ya tiene lectura. Vaya y vea toda la historia. Hay bastantes cosas de enseñanza de todo tipo en toda esta prueba de Job. Este siguiente punto es que Dios tiene el control absoluto. Mire, a lo largo del relato bíblico, en este libro de Job, se revela que las dificultades fueron permitidas por Dios. Porque si usted se acuerda, ¿quién puso como trofeo y puso a prueba a Job? Fue el Señor ante Satanás, ¿verdad? Y entonces Satanás empezó, y usted sabe, como ya lo leímos, vino un criado y le avisó que murieron, que mataron a sus hijos, que le mataron esto y le robaron todo y perdió absolutamente todo. Entonces nos revela las dificultades, que todas estas fueron permitidas por parte de Dios. Y es que va a haber dificultades, hermanos, en nuestras vidas que son permitidas por Dios. Esto muestra que el sufrimiento no siempre es un castigo, sino que puede tener un propósito divino. Fíjese bien. Toda esta prueba que Job tuvo que pasar más adelante, ya en los últimos versos de todo el libro, nosotros podemos ver cuál fue el propósito y a dónde fue Job. Pero ¿sabe qué? Que Dios lo llevó de un estado que él tenía en un principio ya muy bueno, luego lo llevó a la prueba donde perdió absolutamente todo, un valle, como dice por ahí el salmista, valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Pero luego ese propósito, esa esperanza, esa fe que él nunca claudicó, lo llevó a una posición que ni la del valle, ni donde él estaba muy bonito, muy alegre y todo muy bien al principio, él estaba ya en una posición muy grande. Por eso es que viene el siguiente punto, la humildad ante el Creador. Fíjese bien, Job empezó, algo que podemos resaltar aquí en la prueba de Job es la humildad de parte de él. Y Job empezó a cuestionar y a preguntar por qué pasaban estas cosas. Y en los capítulos 38 al 41, usted puede ver todo ese
ese cuestionamiento. Por eso le digo, son varios capítulos donde él empieza a hablar con Job, a preguntarle, donde Dios le habla, y luego Dios le habla desde una tormenta. Se lo voy a resumir. Le cuestiona a Dios cuando le responde a Job, en medio de una tormenta le responde, y le empieza a preguntar a Job su comprensión del universo. Le empieza a decir: tú sabes cómo formé el universo, tú sabes qué medidas tienen las estrellas, todo lo que yo hice. Entonces Job pues nada más se queda así como muchos de nosotros, pues no, ¿verdad? Le empieza a cuestionar la comprensión del universo y de la creación. Tú estabas ahí cuando yo hice la creación, para recordarle quién es Dios, la soberanía y la grandeza divina. Y es que muchas veces Dios nos tiene que llevar a estas situaciones para recordarnos, porque se nos ha olvidado que Dios es el Altísimo, que Dios es el Creador, que Dios es el que gobierna todo el universo, que Dios es el dueño del oro y la plata, que Cristo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjate, la gente siguiendo a otras personas y otras cosas, y se les olvida, y entonces Dios nos tiene que redireccionar para entendernos su grandeza y su soberanía. Y entonces todo esto llevó a Job a reconocer la grandeza divina y a arrepentirse de haber hablado sin total entendimiento. Job 42:3 dice: ¿quién es el que oculta el consejo sin conocimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas. O sea, quiere decir, yo hablaba cosas que yo no entendía, eran cosas que yo no podía tener el entendimiento, me sobrepasaba mi inteligencia y mi conocimiento, demasiado maravillosas para mí, que yo no sabía. Versos 5 al 6: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Toda esta prueba de parte de Job lo llevó a centrarse en el Creador y a llevar una humildad dentro de volverse a poner bajo la soberanía del Señor. Y termino con este punto, que es lo más preciado de toda esta historia de la prueba de Job: la recompensa de su fidelidad. Oh hermano, cuando tú estés ahí en la enfermedad, va a haber dolor, vas a pasar por intervenciones quirúrgicas, vas a pasar por procedimientos, incluso vas a pensar si vas a morir, pero yo te invito a que sigas poniendo tu fe, que no claudique tu fe, que sigas siendo fiel en tu fe, en tu esperanza con el Señor, porque viene una recompensa para tu vida. Dile al que está a tu lado: viene una recompensa a tu vida. Aleluya. Y esta es la parte que a todos nos gusta, es la parte más predicada en muchos sermones, porque habla de la recompensa, de la fidelidad, de la prueba de Job. Al superar la prueba y mantenerse firme, Job fue restaurado y bendecido por Dios con el doble de lo que había perdido inicialmente. Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. Por eso yo te digo, si tú y yo permanecemos en fe, en fidelidad, seguirle creyendo, aunque nos esté doliendo el cuerpo, aunque tengamos la sarna y nos estemos rascando y estemos sobre cenizas y nos esté ahí sintiendo el fuego de las cenizas y nos esté calando la situación, Jehová se levantará y dirá: este es el tiempo de mi visitación, este es el tiempo en que las cosas van a cambiar, este es el tiempo de tu sanidad, este es el tiempo de tu salvación, este es el tiempo de mi visitación, que yo te voy a bendecir, que yo te voy a tocar. Quitó Jehová la aflicción, porque ese tiempo Dios lo determina, pero va a llegar ese tiempo, y Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Desde el primer estado, ahí en los primeros capítulos comienza diciendo todo lo que él tenía. Por eso te encargo el libro de Job esta semana, léelo todo. Y de todo lo que se tenía, de todo lo que tenía al principio, donde todo iba bien, Dios lo prosperó al doble, absolutamente todo, por su fidelidad.
por entrar a la prueba, por permanecer en la fe, por seguir esperando en Dios. Hay un llamado, hay un propósito. No estamos puestos para la ira, todo lo contrario, estamos puestos para la salvación en Cristo Jesús. Entonces tenemos que seguir ahí esperando, porque viene el tiempo donde Dios te va a bendecir lo doble o lo que Él quiera bendecir en tu vida. Job 42, 12, 13. Y bendijo Jehová. ¿Quién bendijo a Job? Jehová. ¿Quién bendijo a Job? Ni el mundo, ni las personas, ni nadie. Jehová nos bendecirá, iglesia, y su bendición viene de parte de Él. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y usted ya da las cuentas de esa doble bendición que Dios añadió. Puestos de pie en esta hora, por favor.